Muchos hablan de la física cuántica por aquí, física cuántica por allá, pero muy poco o casi nada de la química cuántica. ¿Quieres saber en qué consiste? Yo te lo cuento. Que sí, que por mucho que me oigas hacer bromas de los químicos, en realidad los físicos y los químicos nos queremos muchísimo. Y es que es más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos grandes físicos que también fueron grandes químicos, como Marie Curie. Hay aplicaciones de la física a la química, como la electrólisis. Incluso tenemos grandes ramas en común, como la mismísima mecánica cuántica. Y es que en pleno derecho se puede hablar de un tipo de química que es puramente física. Es la química cuántica. La química, como ciencia moderna, tiene fecha de nacimiento, 26 de agosto de 1743. Bueno, en realidad es la fecha de nacimiento de una persona, el francés Antoine Lavoisier, un parisino burgués y adinerado, formado en leyes y apasionado de las ciencias. Un joven que a la temprana edad de 30 años transforma un revoltijo de recetas de cocina en una ciencia formal, sólida, metódica. No olviden que durante siglos la química se confundía con su hermana la alquimia, de la que de hecho ha tomado el nombre. Una mezcla de conjuros, superstición, magia y rituales, algo que reformula Lavoisier aplicando el método científico de la física al estudio de la química, que tiene como objeto estudiar la composición de la materia y sus cambios. A partir de esta gran revolución, la química vuela libre, formando un campo de conocimiento que ha cosechado grandes éxitos. Y así física y química han tenido siempre mucho en común y han avanzado casi de la mano. Una conexión entre ambas que se vuelve muy evidente donde ambas se tocan, en la frontera que las separa. Es el nivel molecular. Porque sí, una molécula hoy se sabe que es un grupo de átomos de número variable que están unidos por fuerzas electromagnéticas en lo que llamamos un enlace. Y esto es química, porque como la química estudia la composición de la materia y las reacciones que tienen lugar entre compuestos, el estudio de las moléculas es relevante para la química. Digamos que las moléculas son los ladrillos de la química. Pero las moléculas también son relevantes para la física. Por un lado porque todo lo que ocurre en el universo es relevante para la física, pero en especial porque la molécula es el resultado de la unión de átomos, el ladrillo de la física. Así que las moléculas están ahí, en aguas internacionales, llamando la atención de los químicos y de los físicos. Y aunque son buques insignia de la química, para estudiarlos se usan muchas herramientas de la física también, y en particular una de las más potentes, la mecánica cuántica. Si eres fan de Date un Voltio, que yo sé que sí, no será la primera vez que oyes hablar de esto. La mecánica cuántica es el conjunto de leyes que surgen del estudio de la materia a pequeña escala, ¿sí? Partículas y átomos. Hablamos de cosas como la ecuación de Schrödinger, el principio de indeterminación, la exclusión de Pauli, reglas que son fundamentales para entender cómo funcionan estos sistemas y que fueron una auténtica revolución en la física. No solo impactaron por lo extrañas que parecían estas leyes, sino también por lo bien que funcionaban. Aplicando una y otra vez la ecuación de Schrödinger, los físicos eran capaces de describir todo lo que ocurría en un átomo. Y ya veo que tú mismo estás haciéndote la pregunta clave. ¿Estas reglas de la cuántica solo se aplican a los átomos? Pues la respuesta es no. Según nuestro conocimiento del universo, todo es cuántico. Sí, átomos y partículas. Pero tu mesa está hecha de átomos, tu casa está hecha de átomos. Tú estás hecho de átomos, así que sí, eres cuántico. Lo que pasa es que a nuestra escala sus efectos quedan disimulados, atenuados o enmascarados. Por eso, que para estudiar estos sistemas podemos hacer uso de la mecánica clásica, la de Newton, sin cometer grandes errores. Lo hacemos así y no nos complicamos más. Pero ¿y con una molécula? Es mayor que un átomo, pero menor que un balón. ¿Usamos la mecánica cuántica? La respuesta es que si de verdad quieres entender el comportamiento de las moléculas, tienes que recurrir, indudablemente, a la mecánica cuántica. Es la química cuántica. Y así surgen ejemplos maravillosos, como por ejemplo en el agua. El agua es una molécula de importancia, como saben, vital para la vida. Hoy por hoy no podemos imaginar vida sin agua, en estado líquido. Pues una de las características más cruciales del agua es su elevado punto de ebullición comparado con compuestos similares como el ácido sulfídrico. Esto está muy bien porque la vida que conocemos no se da con el agua en estado gaseoso, y si el punto de ebullición del agua fuera mucho menor, esto sería un grave problema. Pues bien, este punto de ebullición anormalmente alto se debe a una fuerza entre las moléculas de agua que se llama puente de hidrógeno, una fuerza de carácter cuántico que surge a resultas de la composición atómica de la molécula en cuestión, en particular de los orbitales y la estructura de capas de los átomos, algo que solo se puede entender dentro de la teoría cuántica. Otros ejemplos súper espectaculares de la aplicación de la mecánica cuántica a las moléculas es el efecto túnel o la superposición cuántica. Hay moléculas que resuenan entre dos estados cuánticos, dos configuraciones posibles, estando a la vez en ambos estados. Así no es de extrañar que muchas propiedades químicas como la viscosidad, la conductividad eléctrica o sus propiedades ópticas o magnéticas hoy se estudien a través de esta interesante rama de la química que conocemos como la química cuántica, la aplicación de los postulados de la cuántica a la composición de las moléculas.
Para desarrollar normas de calidad para focos, los físicos se ocupan de las leyes según las cuales los cuerpos incandescentes irradian calor o luz. La física clásica suponía que con una mayor generación de calor, también debía incrementarse la irradiación de luz. Pero ante una observación más detenida, esa tesis resulta incorrecta. Un ejemplo, si se calienta acero, este asume diferentes colores de acuerdo a la temperatura correspondiente. Lo que ocurre en este contexto no es otra cosa que la transformación de energía térmica en energía lumínica. De acuerdo a los conceptos de la física clásica, al incrementarse la temperatura, el acero debería entregar cada vez más energía en forma de luz, hasta llegar finalmente a la radiación ultravioleta, que por cierto no es visible para el ser humano. O sea que el acero se tendría que tornar invisible. Pero esta suposición de la física clásica no puede ser comprobada por ningún ensayo. El acero es y sigue siendo visible. Al igual que muchos de sus colegas, también Planck intenta describir los procesos de la radiación, pero no encuentra una solución satisfactoria. En su desesperación echa por tierra todas las teorías existentes hasta el momento y parte de la suposición de que la radiación no es emitida en forma continua, sino en paquetes de energía, los llamados cuantos. La cuantización de la energía de radiación es comparable con el agua cuando no fluye en forma continua, sino en gotas. La energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto que Planck llama cuanto de acción, identificándolo con la letra H minúscula. En su ley, la energía de radiación es el producto del cuanto de acción H por la frecuencia de la radiación. Mientras frecuencia y energía son magnitudes largamente conocidas, el mérito revolucionario de Planck es indudablemente la introducción del cuanto de acción. En la sesión de la Sociedad Física del 14 de diciembre del año 1900, Planck expone su ley de la radiación, haciendo referencia al cuanto de acción que más adelante llevará su nombre. Ese día ingresará a los anales de la historia de la ciencia como la fecha de nacimiento de la física cuántica. Su nueva teoría le causa profundo desasosiego, siendo que, al igual que la mayoría de sus colegas, él duda de la realidad del cuanto de acción. Después de la Primera Guerra Mundial, Planck recibe el Premio Nobel. Se hace acreedor a dicha distinción por el cuanto de acción. Pero a Planck también le cabe el mérito de otro hallazgo de por lo menos la misma relevancia, el haber descubierto al genio Albert Einstein. A pesar de más de una diferencia de opinión en el campo científico, a Planck y a Einstein los unirá una profunda y larga amistad. En 1905, Einstein explica el efecto fotoeléctrico, utilizando para ello el cuanto de acción. Con ello es el primero que sabe interpretar y aplicar correctamente la constante de Planck. Pero ¿cuál es el significado del efecto fotoeléctrico? Cuando la luz incide sobre una plancha de metal, es capaz de extraer electrones de la misma. Al respecto, se puede observar que esto le es factible, por ejemplo, a la luz violeta de alta frecuencia, o sea, la luz de onda corta, mientras que la luz roja de onda larga no es capaz de extraer electrones de la superficie de metal, independientemente de la cantidad de luz roja que incida sobre la plancha. Con la teoría ondulatoria de la luz no era posible explicar este fenómeno. Por ende, Einstein supone que la luz es un flujo de partículas de los llamados fotones. Cada fotón entrega su energía a exactamente un electrón, el cual puede salirse de la plancha de metal si tiene la energía necesaria. Como los fotones de la luz violeta disponen de una frecuencia mayor y por ende de más energía que los fotones de la luz roja, un fotón violeta logra lo que no lograría una gran cantidad de fotones rojos. Para determinar la cantidad de energía necesaria en cada caso, Einstein establece la tesis que la energía de los fotones también debe ser el producto de la frecuencia y el cuanto de acción H de Planck. El físico estadounidense Robert Millikan logra probar esta teoría experimentalmente.
y Albert Einstein, es distinguido con el premio Nobel a comienzos de los años 20 por su teoría del efecto fotoeléctrico. El físico danés Niels Bohr aplica la idea de la cuantización de la luz para explicar la estabilidad de los átomos. Él supone que los electrones no giran indiscriminadamente alrededor del núcleo, sino sobre órbitas exactamente definidas sobre las cuales no pueden perder energía. En el interior del átomo el nivel de energía de las órbitas es menor que en el área exterior. Cuando un electrón salta a una órbita mayor, para ello debe absorber un cuanto de energía, o sea, un fotón. Si vuelve a la órbita anterior, vuelve a entregar el cuanto de energía, un comportamiento que se denomina salto cuántico. La energía absorbida o entregada en cada caso también equivale al producto del cuanto de acción de Planck por la frecuencia del fotón. Con ello se ha superado definitivamente el escepticismo por la teoría cuántica. Con su cuanto de acción, Max Planck había sentado la piedra fundamental para una nueva forma de física que Albert Einstein y también Niels Bohr ayudaron a cimentar. Su trabajo de investigación finalmente creó la base para el desarrollo de la física cuántica. A la física cuántica le debemos muchos logros de nuestra vida cotidiana moderna como la computadora y el láser, con sus múltiples campos de aplicación. Sin ella tampoco sería imaginable la tecnología médica moderna, como la tomografía por resonancia magnética. Otra aplicación de la física cuántica es la permanente reducción del tamaño de componentes electrónicos que hará que en el futuro nuestras computadoras sean más rápidas y potentes aún. El fundamento para todas estas maravillas tecnológicas fue creado por Max Planck con el descubrimiento del cuanto de acción a comienzos del siglo XX.